Amigas y amigos de mi canal YouTube, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video que vamos a hacer en esta ocasión, ¿de acuerdo? No sé, antes decirte que pues, como siempre, me sigas en todas mis redes sociales, como son TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, ¿vale? En todas esas redes sociales, por favor, seguirme para así estar siempre al día con todos ustedes y me puedan hacer las preguntas que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Bueno, para entrar directamente a este video, este es la continuación de los dos videos que estuve haciendo antes, ¿verdad? Este video sería el número 3, ¿vale? El número 3. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior nos quedamos justamente en esta figura de aquí, ¿de acuerdo? Nos quedamos en esta figura de aquí. Ya habíamos hablado todo. El que no lo haya visto puede ir al video anterior y puede mirarlo en el video número 2, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a hacer la continuación. Estos son las fallas de los pistones, lo que se ocurren. Fallas en los pistones y fallas en los cojinetes de biela y de bancada de nuestro motor, ya sea a diésel o a gasolina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a adelantar un poco porque esto ya, como dije, si ustedes quieren saberlo, van al vídeo anterior y van a ver esto de aquí. Voy a adelantarlo un poco y vamos a entrar en la materia que vamos a ver justamente ahora. De acuerdo, por ahí. La continuación va a ser estos dos pistones de aquí, que son los que no habíamos visto todavía, que son los que nos faltan terminar de ver ya en este capítulo, todo lo que sería los problemas de pistón, ¿vale? Y entraríamos ya a lo que sería cojinetes de biela y de bancada, o como dicen en otro país, los metales, o como decimos en Ecuador, las chapas de biela y de bancada de nuestro motor, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar entonces en esta figura de aquí, ¿de acuerdo? Que se aprecia por aquí una rajadura, ¿vale? Ven una rajadura por aquí, no sé si se aprecia bien. Aquí hay una rajadura y aquí hay como un orificio o algo de eso, ¿verdad? Vale. Entonces, las rajaduras en la falda del pistón, tenemos las dos faldas, una falda a un lado y la otra falda al otro lado en un pistón de un motor de 4 tiempos, ¿de acuerdo? Que sería esta una falda y por el otro lado sería la otra falda, pero casi no en el sentido de la falda, sino entre la falda y el orificio del bulón, ¿de acuerdo? Es lo que se ha originado esta raja de aquí, con un orificio aquí, ¿verdad? Dice, en algunos tipos los pistones, la rajadura en la falda tiene inicio o el agujero de la grieta existente en la canaleta de aceite y en otros en la grieta existente en la falda, ¿de acuerdo? Como dice, grieta existente en la canaleta de aceite o en la falda del pistón, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían esas causas que han originado que este pistón se rompa de esa manera, se haga esa grieta y se raje de esa manera? Dice que las causas de este tipo de rajadura es característico, ¿vale? Es característico de supersolicitud del motor. Supersolicitud del motor puede ser que está trabajando a altos regímenes, ¿verdad? Eso por ahí. Y consecuentemente el pistón, y generalmente ocurre siempre del lado de mayor presión, ¿vale? Del lado de mayor presión, en la falda que mayor presión hace, pues la región más solicitada es la falda que está sometida a esfuerzos de flexión excesiva, ¿de acuerdo? De flexión excesiva. La rajadura o rajaduras
evolucionan en dirección a la parte inferior, boca o falda del pistón, ¿de acuerdo? Eso por ahí, a la boca o la falda del pistón, llegando a destacar la parte central de la misma. Las irregularidades que más generalmente ocasionan tal proceso de solicitud del motor y pistón son las siguientes, ¿vale? Aumento de la relación de compresión, ¿vale? Aumento de la relación de compresión encima de los límites establecidos en el proyecto. Esto puede ser que están preparando un motor de competencias y a lo mejor se pasaron y al dar más vueltas, o sea, tener más régimen a lo que iba a funcionar, puede ocasionar este problema, ¿de acuerdo? Aumento de la rotación del motor encima del valor especificado del fabricante, o sea, si se pasa de vueltas, si se pasa de RPM el motor, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Combustible no adecuado para esa relación de compresión. Puede ser que es un motor a gasolina y estamos utilizando una benzina que no es la gasolina, por decir así. ¿De acuerdo? Montaje del pistón invertido, ¿vale? Montaje del pistón invertido. Puede ser que hayan invertido y en vez de poner una falda acá, le pusieron la otra falda para acá. En vez de poner la flecha para adelante, pusieron la flecha para detrás. O sea, eso quiere decir un mal montaje del pistón, ¿de acuerdo? Juego excesivo entre pistón y cilindro, ¿vale? Puede ser que tenga mucho juego el pistón en nuestro cilindro o en nuestra camisa. Eso puede ocasionar también una partidura de este calibre. Ahora, la corrección para reparar nosotros este problema, ¿vale? ¿Cuál sería? Mantener la relación de compresión y la rotación especificadas por el fabricante. Eso primero. Mantener la relación de compresión y rotación especificadas por el fabricante. Utilizar el combustible adecuado para la relación de compresión. O sea, si utilizamos gasolina en ese motor, tenemos que utilizar gasolina, no vamos a utilizar benzina, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Obtener el juego del pistón y cilindro indicado por el fabricante. Cuando nosotros llevamos a la rectificadora y rectificamos nuestro motor, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Que damos un diámetro a nuestro cilindro y para que en ese diámetro funcione lo que nos ha dado el fabricante, ya el pistón con su tolerancia para luego montar sus segmentos y que quede con su tolerancia adecuada. Eso por ahí. Observar las indicaciones de montaje existentes en la cabeza del pistón. Observar las indicaciones de montaje existentes en la cabeza del pistón. ¿De acuerdo? Que no vaya a quedar tampoco muy alto si es que han rebajado el bloque del motor. Si se rebaja un bloque de motor, un bloque de motor, también hay que rebajar los pistones, ¿de acuerdo? Ahora, eso es lo que conlleva a este pistón que tenemos aquí. En la figura 2.12, que ustedes ven que vemos unas rayaduras en esta parte del pistón, en la parte de arriba, como que se ha estado agarrando en nuestra camisa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es el aspecto que nos dice. Arrancamiento de material de la zona de fuego del pistón. Claro, hay cierto sitio en el pistón, en nuestra cabeza, que se ha estado agarrando parte de material del pistón y quedándose pegado en el cilindro o en la camisa, que a algunos de ustedes les ha pasado o alguna vez les va a pasar. A mí me ha pasado, he desmontado motores con este problema, o sea, con estas anomalías, ¿vale? Con este aspecto, como dice aquí el fabricante de male de este pistón, ¿de acuerdo? Las causas, ¿cuáles serían esas causas que vamos a determinar nosotros ahora? Dependiendo este pistón como lo estamos viendo, dice la deformación de la parte superior
de la camisa tiene como consecuencia el deterioro de la zona de fuego del pistón. Las causas de ese tipo de desgaste del pistón pueden ser deformación de la camisa por aprieto irregular en la junta o una junta inapropiada también puede ser. Puede ser por la deformación de la camisa por aprieto irregular. ¿De acuerdo? Si nosotros no ajustamos nuestra culata con las tolerancias que tiene que ajustar, con lo que nos ha dicho el fabricante que tenemos que ajustarlo, y no hemos ajustado a esa tolerancia, los tornillos se pueden quedar muy flojos o se pueden quedar muy ajustados y puede ocasionar un problema también. Junta de la culata impropia, que no sea su junta de culata apropiada, ¿vale? La deformación de la parte superior de la camisa tiene como consecuencia el deterioro de la zona de fuego del pistón. Las causas de ese tipo de desgaste del pistón pueden ser deformación de la camisa por aprieto irregular o por apriete irregular, es lo que está diciendo el aprieto, está hablando en portugués, pero bueno, es apriete irregular, junta de la culata inapropiada, que vaya, que no sea la suya, ¿de acuerdo? Que le hayan montado una junta de culata que por obvias razones no sea la suya, que sea más gruesa o sea más delgada, ¿de acuerdo? Eso por ahí. La corrección para este problema, ¿cuál sería? Efectuar el montaje de la camisa y apriete de la culata siguiendo las especificaciones del fabricante, o sea, los tornillos, cuánto tendría yo que darle ajuste en newton metros, más los grados que yo tendría que darle, ¿de acuerdo? Utilizar junta de la culata de buena calidad, y más que todo que sea la suya, de ese motor, la que le pertenezca a ese motor, ¿de acuerdo? Siguiendo las instrucciones del fabricante. Verificar las dimensiones del alojamiento de la camisa con pestaña, ¿de acuerdo? Ver que la camisa haya entrado en todo su alojamiento, que antes de introducir nuestra camisa hayamos hecho una limpieza a conciencia para que cuando instalemos nuestra camisa, ¿vale?, entre de una forma óptima y que no vaya a quedarse más arriba, no haya quedado bien ajustado porque tengamos impurezas debajo. Entonces todas esas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto terminaríamos la sección de pistones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la sección de cojinetes o de casquillos de biela, ¿vale? Casquillos de biela y de bancada. Los tenemos ahora por aquí, ¿vale? Estábamos nosotros aquí en esta y nosotros ahora pues nos vamos a pasar aquí, vale. Fallas prematuras de los cojinetes. Estos son los cojinetes de biela y de bancada, los casquillos de biela y de bancada. En esta ocasión este pues sería un casquillo de biela, ¿de acuerdo? Vamos a introducir un poco, vamos a leer un poco, por decir algo, esta nomenclatura que tenemos aquí para ir entendiendo un poco cómo es que vamos a tratar a estas piezas, cuáles son las fallas, cuáles serían las causas y cuál sería la corrección para evitar esos posibles daños o esos daños que ya se han ocasionado. Todas las piezas de un motor poseen una vida útil prevista, siendo esa duración mayor o menor de acuerdo con la función específica a ella atribuida, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Piezas muy solicitadas tienen una duración menor y en consecuencia se prevé
un cambio antes de las otras. ¿Por qué? Porque estas piezas están en constante movimiento, ¿vale? Imagínense que estos son los que hacen que el cigüeñal no se junte con la biela, o que no se junte con el bloque, porque si no se desgastaría. De duración menor, a consecuencia se prevé un cambio antes de las otras. Por eso es que estas van a hacer un cambio a los 900.000 kilómetros, 1.000.000 de kilómetros, ¿de acuerdo? Aún así, no es siempre que la pieza realmente mantiene sus condiciones de funcionamiento durante ese periodo. A veces se deteriora antes de tiempo, o sea, hay una falla prematura. La función del mecánico no debe limitarse solamente al cambio de la pieza, sino también a diagnosticar cómo un médico la causa de esta falla. Debe determinar el porqué de la durabilidad menor de la pieza, la predeterminada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice aquí? Que el mecánico en sí, nosotros los mecánicos, está diciendo aquí claramente que somos como los médicos. ¿De acuerdo? Tienes que diagnosticarlo muy bien. O sea, no solamente es llega y cambias una pieza. No solamente es cambiar los casquillos de biela y bancada, pero no sabes qué originó el problema cuando sacaste un casquillo. Si fue por suciedad, si por cuerpos extraños, por la bomba de aceite que no estaba funcionando bien, por mucha tolerancia entre el casquillo y el cigüeñal. Entonces todas esas cosas hay que determinarlas como dice el fabricante aquí, ¿de acuerdo? Abajo presentamos las causas más comunes para la falla prematura del cojinete en el orden de su mayor incidencia. Es importante recordar que en la mayoría de las veces la falla prematura se debe a una combinación de varias de estas causas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían estas causas para que un cojinete se rompa o tenga un mal desgaste? Dice partículas extrañas en el aceite. Si tenemos partículas extrañas en el aceite, vamos a romper los casquillos tanto de biela y como de bancada. Montaje defectuoso. Al momento de montar, si no es el casquillo el suyo que hay que montarlo, entonces vamos a tener un mal montaje, ¿de acuerdo? Y si lo estamos montando todo sucio, todo lleno de suciedad, entonces al final lo que va a ocurrir, lo que va a pasar es que se va a quedar impurezas y vamos a romper los casquillos de biela y de bancada. Falta de alineamiento. Falta de alineamiento, estamos hablando en las bielas, en los brazos de biela. Si tenemos una biela torcida, cuando nosotros montemos, si no se aprecia muy bien que la biela está un poco torcida, al funcionar esa biela así, lo que va a hacer es una deformación en el casquillo de biela, ¿de acuerdo? O en el cojinete de biela. Lubricación insuficiente también es otro punto clave para que se dañen los casquillos. Si hay una insuficiencia de presión de aceite o una falta de lubricación, vamos a tener un problema en los casquillos de biela y de bancada. Bueno, de biela, de bancada, y también tenemos cojinetes y casquillos en los árboles de levas, tanto en los que van por varilla y tanto los que tenemos en la parte alta como en la culata, ¿de acuerdo? Sobrecarga mecánica o térmica. Sobrecarga mecánica puede ser por haberme pasado de revoluciones, haberme pasado de vueltas y haber revolucionado demasiado ese motor. Eso por ahí. Y lo térmico, que yo le haya subido de temperatura demasiado al motor, haya calentado demasiado el aceite, por lo tanto ese aceite no me lubrique en condiciones y entonces tenga un problema de lubricación en los casquillos de biela y de bancada. La corrosión
y otros factores. La corrosión puede ser que haya entrado anticongelante al motor, puede ser que al montar no se haya limpiado bien y por ave motivo se haya ido con un poco de agua, puede haber corrosión. Si he dejado el cigüeñal bien limpio y luego se me ha corroído y lo he montado, pues obviamente tengo corrosión dentro, ¿vale? O muchas de las veces por la misma evaporación, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante poner un aceite de muy buena calidad, de óptimas condiciones, ¿de acuerdo? La función de los cojinetes es esencialmente proteger y prolongar la vida de los elementos móviles de mayor responsabilidad y costo, como el cigüeñal y el alojamiento. Debe el cojinete sufrir los daños que de otro modo irían a alcanzar a la otra pieza. Se puede afirmar que un mecánico sustituyendo simplemente un cojinete deteriorado en el motor, sin determinar la causa de la falla prematura, la mayoría de las veces someterá el cojinete a las mismas causas que fueron responsables por el daño de la pieza anterior. Así como el mecánico no puede curar un enfermo, así como el médico no puede curar un enfermo sin antes determinar la causa del mal, tampoco el mecánico puede corregir una falla prematura del cojinete sin antes descubrir cuál es la causa que provocó. En este manual, cada caso es analizado para una mejor exposición dinámica en 3 ángulos diferentes, como es el aspecto, las causas y la corrección. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Muy claro lo dice aquí. Dice, así como un médico no puede curar un enfermo sin antes determinar la causa del mal. ¿De acuerdo? Tampoco el mecánico puede corregir una falla prematura del cojinete o de ese motor, no solamente de un cojinete, sin antes descubrir cuál es la causa que la provocó. En este manual, cada caso es analizado para una mejor exposición dinámica en 3 ángulos diferentes, tanto de pistones como de casquillos, que estoy hablando en estas clases, ¿de acuerdo? Ahora, el aspecto. ¿Qué es el aspecto que hemos hablado en un pistón y ahora que estamos hablando en los casquillos? El aspecto es breve descripción de un cojinete que falló debido a una causa específica. ¿Por qué se rompió y por qué tiene este modo que ha quedado roto de esta manera? ¿Por qué se rompió de esa manera? Causas. Descripción del proceso destruidor y factores capaces de acelerar el daño provocado a ese casquillo o a esos pistones. Operación normal. Apariencia y desgaste. La mayor parcela de desgaste normal de un cojinete ocurre en oportunidad de la partida del motor o en el inicio de la operación, después de que el desgaste continúa en ritmo bastante reducido. Si efectúa un mantenimiento previo adecuado, apenas las partículas de dimensiones reducidas no terminan en el filtro de aceite, estarán presentes en el proceso de abrasión de la superficie del cojinete. O sea, me está diciendo, por ejemplo, en algunos motores, por ejemplo Scania, ¿vale? Scania tiene un muy buen filtrado de aceite porque tenemos un filtro centrífugo donde se nos van a quedar todas las partículas, todas esas partículas en movimiento se nos van a quedar en nuestro filtro centrífugo. Y hay otro, el Renault, hay un Renault antiguo también que tiene un filtro centrífugo. Es en donde se van a quedar todas las partículas en movimiento. Scania de verdad lo hizo muy bien, montó ese tipo de filtro y tiene una filtración muy buena en ese aspecto de las
partículas en movimiento en el aceite. ¿De acuerdo? En esta condición los cojinetes deben tener vida considerablemente larga. La mayor evidencia de que el tiempo de vida útil del cojinete fue ultrapasado es el aparecimiento de ruidos en el motor y una disminución de la presión de aceite del lubricante. Si ustedes tienen, aquí va un consejo para todos ustedes los mecánicos, si viene un dueño de un vehículo, ya sea cualquier vehículo que sea Volvo, Scania, en fin, la marca me da igual, ¿de acuerdo? Y le dice a usted como mecánico, mira, tengo un problema con la presión de aceite que se me ha bajado. Tú le preguntas, ¿y a cuánto se ha bajado la presión de aceite? Por ejemplo, el motor trabaja con 4 bares de presión de aceite y dice, siempre he trabajado en 4 bares y ahora le tengo en 1,5 bar y no me sube más la presión. Vale, tenemos dos factores muy importantes, que puede ser la bomba de aceite, pero si la bomba de aceite hubiese fallado, a lo mejor me hubiese quedado en 0, porque, o 0,5, ¿de acuerdo? Pero si tenemos esa bajada de presión de 4 a 1,5, pero me mantiene, es porque los cojinetes han cogido demasiado desgaste. Tanto los cojinetes de bancada como los de biela han cogido demasiado desgaste y por ahí se me está escapando la presión. Y por eso me está bajando la presión de aceite. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar los casquillos de biela y bancada, corregirlos, cambiarlos, poner unos casquillos nuevos y vamos a subir otra vez la presión de aceite. ¿Vale? Siempre y cuando verificando que el cigüeñal esté en óptimas condiciones, por supuesto. Presión de aceite lubricante. El desgaste normal es comúnmente indicado por pequeña cantidad de rayas en la superficie del cojinete provocadas por partículas extrañas no retenidas en el filtro. Eso es lo que le decía, que Scania sí tiene el centrífugo en donde todas estas partículas en movimiento se quedan allí, ¿de acuerdo? Pero hay veces que, como dice aquí, que en el filtro no se vayan a quedar retenidas, entonces van a estar dando vuelta por ahí y van a hacer pequeñas rayaduras en el cigüeñal y en los casquillos. Esas rayas no representan problemas si es que son muy finas, porque ustedes habrán sacado y habrán visto que no son muy hondas, muy profundas. Encima, no hay problema, con un pulido se fue, ¿vale? Esas rayas no representan problemas siempre que la aleación base no sea alcanzada, ya que la operación continua en desaparecimiento de esas rayas aún puede ocurrir. Vale, ¿qué me está diciendo? De que esa raya no me esté marcando el bronce de el metal. Si no me está marcando, no pasa nada, no hay ningún problema. Vale, ahora vamos a ver aquí en esta figura, ¿vale? Bueno, voy a cambiar ahora que vamos a ver más figuras a continuación. Las fallas prematuras de cojinetes por mal funcionamiento. De acuerdo, ahora vamos a ver en la siguiente para que ustedes vean cómo es. Fallas prematuras de cojinetes por mal funcionamiento. Corrosión. Aspecto. La apariencia típica de la ocurrencia de corrosión es identificada por la formación de compuestos oscuros y pequeñas cavidades, pits, en la superficie del cojinete. Eso es por corrosión, ¿vale? Causas. Corrosión es un ataque químico sobre la aleación de cojinetes por compuestos existentes en el lubricante. Tales compuestos pueden ser extraños al sistema de lubricación, como en el caso de agua, o pueden ser producidos durante la operación como resultado de la oxidación del aceite lubricante, lo que les había dicho antes. La acción nociva que se desenvuelve cuando un cojinete opera en medio corrosivo puede ocasionar la remoción directa de uno o más elementos de la aleación o de la formación de óxidos,
Frágiles sobre la superficie de deslizamiento. En el primer caso, el metal atacado es retirado de la matriz, ¿de acuerdo? Formándola frágil como respecto a la capacidad de carga, ocurriendo la fatiga. Igualmente, una película frágil de óxido en la superficie de deslizamiento puede ser retirada por fatiga o aún por erosión, dada la dificultad de esta superficie de incrustar partículas extrañas. La industria de aceites lubricantes ha desenvuelto aditivos que inhiben la oxidación del aceite por un prolongado tiempo de trabajo, minimizando el tipo de fallas pero sin eliminarlas del todo. El color generativo de la operación acelerada el proceso de oxidación, así como la exposición al aire, agua u otros materiales extraños en el aceite, incluyendo ciertos metales que pueden actuar como catalizadores. Otros factores contribuyentes incluyen pasaje de gases para el cárter a la quema de combustible que contenga alto tenor de azufre, con la posibilidad inclusive de formación de ácidos inorgánicos. ¿De acuerdo? Todo eso vamos a ver ahora en el siguiente. Ahora, ¿cuál sería la corrección para eso? Que vamos a ver. Les he dicho esto porque ahora voy a pasar al otro lado. Cambio de aceite dentro del plazo especificado por su fabricante. Si a usted le dicen que ese aceite hay que cambiarle a los 100.000 kilómetros, pues usted le va a cambiar a los 90.000. Si usted pone un aceite que dice que vale para 15.000 kilómetros, si usted le cambia a 10.000, va a ser excelente. Entonces depende todo del mantenimiento, del cambio de aceite. Si usted le cambia más antes de que sea su cambio normal, por lo que diga el fabricante, usted está cuidando más su motor, sobre todo los casquillos y su cigüeñal. Caso se ha observado que la corrosión ha sido provocada por pasaje de gases para el cárter, el Block B, efectuar el cambio de los anillos y rectificar el motor si fuera necesario. Eso es lo que nos está diciendo es, si es que tenemos gases que se nos están metiendo al cárter por medio de los segmentos, tendríamos obviamente que reparar el motor, porque al entrar de esa manera estamos dañando los componentes que tiene nuestro aceite, de acuerdo, con los gases que están entrando dentro del cárter. Bien, voy a pasarle para que vean ustedes. Esto es lo que se refiere con la oxidación. Ustedes habrán sacado muchos casquillos, a lo mejor de esta forma. Muchos casquillos a lo mejor de esta forma. El 3.1 decía que era pues por corrosión, ¿de acuerdo? Ahora tenemos aquí el 3.2, que es este de aquí. El 3.1 es este, la corrosión, ¿de acuerdo? Por agua, por contaminantes. El número 2 de la figura 3.1.2 dice el aspecto. Grandes áreas de la camada antifricción del cojinete son arrancadas, quedando expuestas a la capa de acero. ¿Cuáles serían las causas para que esto haya ocurrido? Cuando el cojinete en operación se calienta encima de la temperatura de fusión del plomo a 326 grados centígrados o del estaño a 231 grados centígrados y esté sujeto a esfuerzo de arrastre considerable de la fricción con el eje, el material antifricción de la misma asume la condición de fragilidad en caliente. Bajo esta condición puede ocurrir un movimiento del plomo y por eso es que se está quedando así, separándose del cobre y la camada. Y la camada superficial, dependerá la adherencia de la capa de acero, provocando consecuentemente el desprendimiento del material.
La condición de fragilidad en caliente es provocada por una elevación excesiva de calor en alguna área del cojinete. El calor excesivo puede ser debido a la insuficiencia de juego radial, impurezas, deformación en los cuellos del cigüeñal o en desalineamiento del bloc o el cigüeñal. Ha pasado esto por eso entonces, porque se calienta demasiado, se ha calentado por alguna de estas razones que nos está diciendo aquí, y al calentarse se ha desprendido el material, tanto el plomo como el estaño. ¿De acuerdo? Eso por ahí. Las correcciones, ¿cuáles serían esas correcciones? Montar cojinetes con juego recomendado por el fabricante. El cambio de aceite, observar lo máximo de limpieza. Y en el montaje del motor, retirar todos los residuos de rectificación y otras suciedades existentes antes del montaje de nuevos cojinetes. Hacer una inspección dimensional cuidadosa de los cuellos del cigüeñal. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí una cosa. Muy bien. Entonces, en estas figuras, tanto en la 3.1, la 3.2, ¿de acuerdo? La 3.2.1, todos vemos que tienen pues desprendimiento, ¿vale? Desprendimiento, se han desprendido material. Entonces aquí nos está diciendo cuáles son las causas, el aspecto como lo estamos viendo, las causas y las correcciones que tendríamos que hacer. Cuando vemos un cojinete o un casquillo de biela de bancada así, una chapa de biela y de bancada de esta forma, luego de todo que hayamos diagnosticado, montar los cojinetes con el juego recomendado por el fabricante. En el cambio de aceite, observar lo máximo de limpieza, y en el montaje del motor retirar todos los residuos de rectificación y otras suciedades existentes. Antes del montaje del nuevo cojinete, hacer una inspección dimensional cuidadosa de los cuellos del cigüeñal. Los cuellos del cigüeñal, bueno, bien soplado el cigüeñal, bien soplado el bloque, bien lavado, para poder hacer nuestro montaje cuando estemos reparando un motor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Todavía queda mucho para ver los casquillos de estos de aquí, los que vienen con los axiales. ¿De acuerdo? Vamos a ver bielas torcidas, vamos a ver cuándo hay que rectificar un cigüeñal, vamos a verlo todo eso. Vamos a seguir haciendo el video, ¿vale? Vamos a hacer en otro video, vamos a seguir haciéndolo, porque este lo vamos a dejar hasta aquí. ¿De acuerdo? Yo quiero decirles muchísimas gracias. Que me sigan en todas mis redes sociales, que luego de que vean este video pues sigan el siguiente, que será el número 3, tienen que seguir el número 4 y hasta que terminemos la clase, ¿de acuerdo? Entonces yo con esto les digo muchísimas gracias a todos ustedes por su amable sintonía y será hasta el próximo video. Allí nos vemos.